Buenas tardes. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles su presencia virtual y diferida. Y por supuesto a la gente de Gitanjáfora por este espacio, esta invitación. Así que, bueno, voy a dar inicio a esta clase, cuyo nombre o cuyo título es De sombras y de asombros, el lector como inventor. Y la voy a iniciar con un microrrelato de Pablo de Santis, de su libro Rey Secreto, que dice así: Lo indescifrable. Cuando Champollion descifró, después de 15 siglos de oscuridad, los jeroglíficos egipcios, notó que a medida que entraba en ese mundo desconocido, una sombra de incomprensión caía sobre su vida cotidiana. Cerca del fin de su vida, escribió una serie de pensamientos en un cuaderno de tapas azules, en cuya primera página había una serie de jeroglíficos que nadie supo interpretar y que seguramente habían sido inventados por él. Descifrar una lengua olvidada, escribió en una de las últimas páginas del cuaderno, no es tanto poner al descubierto algo que antes estaba escondido, como dejar que el misterio, a la manera de una noche repentina, caiga con su carga de sombras aún sobre lo más familiar y lo más claro, hasta volverlo indescifrable. Me gusta este texto porque me gusta muchísimo su paradoja. Podremos pensar entonces que Champollion, el gran descifrador de la historia, quien pudo echar luz sobre la oscuridad de una escritura olvidada durante siglos, descubre que a medida que los jeroglíficos de la piedra de Rosetta le revelaban su enigma, lo más familiar, lo conocido y claro, caía en el misterio y en la incomprensión. Me pregunto si toda lectura no esconde en definitiva esta misma paradoja. La búsqueda de un desciframiento, un deseo de resolver el acertijo, el enigma, nos impulsa a leer, pero en definitiva, esa búsqueda nos revela la imposibilidad de toda certeza, de toda respuesta definitiva a nuestras preguntas. Leemos, vamos armando hipótesis, conjeturas, enlaces, para construir sentidos que aun cuando nos resistamos a creerlo, son siempre provisorios y finalmente se disuelven para dar lugar a nuevos enlaces y conjeturas. Partimos en busca de un puerto que se promete, pero a la vez se descubre inalcanzable. Voy a leer ahora otra cita de Oscar Saúl Rojas, un maravilloso ilustrador argentino, quien describía así su tarea como artista. Él decía: con mis imágenes, las que yo creo, las que hago con una carga estética importante, creo que deposito en el campo imaginario de las personas, de los niños o adultos, porque los adultos también leen libros para chicos y se emocionan, creo que yo deposito en el campo imaginario de esa gente elementos para que ellos fantaseen y puedan inventar. El fin es que el otro pueda inventar. Esas son las palabras de Saúl Oscar Rojas en un intento de describir su hacer como artista. ¿No es esto lo que sucede con todo texto artístico? ¿No es la creación artística una invitación a que el otro, a su vez, pueda crear? No importa si estamos hablando de ilustraciones o de textos escritos. No importa incluso de qué rama del arte estemos hablando. Tomo estas palabras de la artista también para quien media entre los libros y las personas. El fin de toda práctica de lectura, me digo, es que el otro, el lector, puede inventar. El artista que deposita en el texto elementos para que el lector pueda inventar. El lector invitado por el texto a ser un inventor. Y el mediador que procura todo lo necesario para que así suceda.
Dice Edward Gorey, un escritor e ilustrador de libros, no sé si decir para niños, bastante difíciles de catalogar, autor estadounidense. Uno de sus libros más famosos es Los Pequeños Macabros. Dice él en una entrevista también: escribo de modo que, dado que dejo de lado la mayoría de las conexiones y muy pocas cosas están claramente explicadas, pueda sentir que estoy haciendo un daño mínimo a las posibilidades que pudieran surgir en la mente del lector. Y en otra cita dice: cuando explicamos algo, ese algo desaparece. Si algo tiene valor, lo ideal sería que fuera indescriptible. Fin de cita. Pensar entonces otra vez en el mediador más próximo al artista que al didacta, en el sentido de alguien que, como expresa Gorey, se esfuerza por hacer un daño mínimo en las posibilidades que pudieran surgir en la mente del otro. Hay en las palabras de Gorey una voluntad de corrimiento, de dar lugar, de dejar lugar al otro. También en las de Rojas se trata de dar lugar al otro. No soy el dueño de los sentidos, de eso que estoy creando. No trazo rutas en la lectura del otro, todo lo contrario. Ofrezco los elementos y evito las explicaciones para hacer un daño mínimo en las posibilidades de la mente del lector. Aquel que sabe correrse de sí mismo, aquel que sabe acurrucarse para dejar espacio al vuelo de los pájaros. Esta es una cita de un poema de Edith Vera, la poeta cordobesa, que voy a leer ahora, solo que perdí la página, que dice así: estamos aquí acurrucados para dejar espacio al vuelo de los pájaros. Es en esa libertad, en esa excusa, esa oportunidad para la invención que un texto ofrece a un lector, donde radica el hecho estético, pero también el hecho político. Me atrevo a decir entonces que la fuerza política de un texto artístico no está en la transmisión de un mensaje claro, preciso y explicado, sino por el contrario, en ese dejar dispuestos los elementos para que sea el lector quien pueda crear, para que el lector pueda construir de manera siempre precaria aquellos sentidos que le permitirán una aproximación singular, personal y única a la realidad del texto, de la obra artística y también, cómo no decirlo, a la realidad a secas. No resulta nada difícil pensar en los innumerables títulos, colecciones, guías de lectura, propuestas de actividades, donde se supone que la acción política de la literatura para niños y jóvenes está en sus temas, en sus contenidos. La concepción de lectura subyacente a estas prácticas de escritura y de mediación supone un acatamiento por parte del lector. Se habla de formar lectores críticos en la reproducción de sentidos ya establecidos por el autor, por el mediador o por quien elaboró la guía y diseñó las actividades, es decir, por la autoridad. ¿No es esta una variante más de formas hegemónicas de lectura con niños y jóvenes que piensan en ellos como receptores y reproductores de certezas, de sentidos ya establecidos como dogmas incuestionables? ¿No estamos frente a concepciones de lectura próximas al tutelaje del lector que llevan más de 300 años de tradición en libros para niños y jóvenes? Contenidos progresistas, políticamente correctos, bajo formas conservadoras y autoritarias, tanto en los procedimientos artísticos como en las prácticas de mediación. Hay demasiadas certezas en estos modos de lectura, demasiada guía del adulto hacia el niño, demasiada seriedad, demasiada intromisión. Y la literatura,
el lenguaje poético no es cosa que se lleve bien con la seriedad, más bien tiende hacia lo salvaje, hacia lo imprevisible. El arte es cosa de gente que juega. Así lo describe, hablando de la poesía, Huizinga en su libro Homo Ludens. Y voy a leer un párrafo de Homo Ludens de Huizinga, donde el autor dice: la poesía, nacida en la esfera del juego, permanece en ella como en su casa. Si se considera que lo serio es aquello que se expresa de manera consecuente en las palabras de la vida alerta, entonces la poesía nunca será algo serio. Se halla más allá de lo serio, en aquel recinto más antiguo, donde habitan el niño, el animal, el salvaje y el vidente, en el campo del sueño, del encanto, de la embriaguez y de la risa. Para comprender la poesía hay que ser capaz de aniñarse el alma, de investirse el alma del niño como una camisa mágica y de preferir su sabiduría a la del adulto. Nada hay que esté tan cerca del puro concepto de juego como esa esencia primitiva de la poesía. Y claro que no nos estamos refiriendo solo al género de la poesía, ¿no?, sino al lenguaje poético en general, es decir, al lenguaje de la literatura. Propongo entonces pensar al lector como alguien que inventa en el artista y en el mediador, como quien crea la ocasión, en palabra de Graciela Montes, para que esa invención tenga lugar. Pensemos en la lectura como una búsqueda de desciframiento del enigma, de lo desconocido, y en su imposibilidad como encuentro de verdades definitivas. Pensemos en la importancia de la sombra y en esto que también señala Gorey, la imposibilidad de la explicación. Pensemos todo esto en relación a la lectura de un texto y en continuidad a la lectura del mundo, a la búsqueda de formas personales, singulares de encuentros con la realidad, a un lenguaje que permita esa búsqueda. Propongo pensar en la acción política de la lectura como invención y como hecho artístico, y no como excusa, herramienta, disparador, dispositivo o instrumento de transmisión de contenidos prefijados. Y vuelvo entonces a la idea de lectura creativa. El lector no está desentrañando significados ocultos por un autor en un texto o puestos allí para ser descubiertos con la guía de un mediador. No está acatando sentidos ya establecidos. El lector no es un ser obediente, no está al servicio de significados creados, determinados por otros. El lector crea, inventa. El libro es su excusa, su oportunidad para crear. Por eso no está mal pensar, quizá, que la escritura es una de las tantas formas que adopta la lectura y que, quizás, a la inversa, la lectura es también una forma de escritura. Dice el escritor español Antonio Muñoz Molina en una entrevista, dice: el lector no es el oyente que está sentado escuchando una música. El lector es el intérprete que la está tocando. La imagen me parece clarísima. Lewis Carroll, en una carta a un amigo suyo, habla sobre el snark, ¿no?, ese personaje de su poesía tan críptica, tan extraña, La casa del snark. Y allí dice: con respecto al significado de snark, me temo que no es más que una palabrería sin sentido. Sin embargo, sabes que las palabras significan más cosas de las que pretendemos cuando las usamos. De manera que un libro completo debe tener muchos más significados de los que el autor cree haber depositado en él. Así pues, estaré más que dispuesto a aceptar cualquier sentido o significado positivo que halles en el libro. Fin de cita. Pareciera, según las palabras de Carroll, que para él no existe la posibilidad de una lectura incorrecta. Como Rojas, Carroll coloca allí los elementos, ¿no?, en su poema, para que sea el lector quien invente. Como Gorey,
Carol se corre, se acurruca, para que la invención del lector tenga lugar. Ahora me pregunto, ¿en cuántas prácticas de lectura, particularmente con niños y adolescentes, subyace una idea de este estilo? Yo creo que en muy pocas. A los textos se les exige claridad en la transmisión de contenidos. A los niños, lecturas certeras y unívocas, coincidentes con las ya previstas por el mediador o por el texto mismo o por sus guías anexas o por las tres cosas al mismo tiempo. Sin embargo, no es la claridad ni la certeza lo que invita a adentrarse en un texto. Es el enigma, lo no dicho, lo oculto, lo incierto y quizá nunca posible de hallar, lo que incita a los lectores. Lo que los invita a introducirse en el texto y de algún modo sentir que les pertenece, porque ellos lo han interpretado y lo han hecho desde sí mismos. Una alumna del taller literario de Norma 7 que coordino, Silvana, dijo en una oportunidad, hablando sobre los textos, los textos en general eran cuentos en este caso, que leímos, también poesías, durante el taller ella señaló: los textos que leímos me parecieron muy bien seleccionados para provocar, al menos a mí personalmente, sorpresa y extrañamiento. Me hicieron reflexionar, me dejaron pensando, sobre todo los cuentos fantásticos que invitan a la creación. Me dejaron con la duda porque casi nunca encontré una explicación. En ese taller literario, nos detenemos para descubrir que las explicaciones didácticas no sirven en un texto literario. Como escritores, los alumnos como escritores en el taller, conversamos mucho sobre esto, ¿no? Sobre que las explicaciones, como señalaba Gorey, realmente están de más en los textos literarios. Que decir más de la cuenta y no dejar lugar al vacío es un modo de arrebatarle al lector su posibilidad de interpretar con libertad, de actuar creativamente como intérprete de ese texto. Que la incertidumbre, la ambigüedad en el lenguaje no solo es necesaria, sino que también produce belleza y nos aproxima a la verdad inacible. Y me detengo en lo que Silvana dice que le provocan estos textos. Ella habla de sorpresa y de extrañamiento. Y me pregunto, ¿qué es la sorpresa? ¿Y qué es el extrañamiento? En clase suelo decir que la sorpresa es muy importante. Lo que nos provoca sorpresa es algo que no esperábamos encontrar. Lo que esperamos es aquello que ya conocemos, aquello que resulta acorde a nuestras experiencias anteriores, que es previsible porque responde a las estructuras que hemos ido construyendo en nuestro camino como lectores y en nuestra experiencia con el mundo. La sorpresa es aquello que nos desconcierta, porque abre una nueva posibilidad, porque escapa a lo posible, esperado y esperable. Toda sorpresa es una infracción que pone en evidencia el castillo que nos hemos construido. Esta imagen del castillo se la robé al artista y también autor de libros infantiles italiano Bruno Munari. Él habla de un castillo que hemos construido. Pero por sobre todo pone en evidencia la sorpresa que por más castillo que sea, esto es mío, no deja de ser una construcción. Por lo tanto, es derribable o al menos modificable. Y hablemos ahora del extrañamiento. Podemos pensar el extrañamiento como el abandono de caminos ya trillados y dispuestos de un lenguaje en piloto automático, como dice Alicia Genovese, que lee el mundo desde el hábito, la rutina y la repetición. Buscar nuevas formas personales, singulares, creativas de leer la realidad. Encontrar la novedad en lo cotidiano. Hacer de lo de todos los días una sorpresa. Asombrarnos frente a un mundo que descubrimos rico en sombras
en enigmas, a pesar de tantas pretendidas y pretenciosas certezas. Así, les voy a leer ahora una producción, una escritura de una de las asistentes al taller, Marisa, también del Normal 7 del año pasado, que se llama La Esquina, y donde ella describe muy poéticamente una esquina que tenía la oportunidad o tiene la oportunidad de ver a diario, ¿no? Así que voy a leer el texto de Marisa. La esquina. El perro al paso del carrito. Las ruedas quejándose de las calles. Árboles altos, flacos, de mil formas, haciendo sombras despiadadas. Hojas desembarcando cansadas en el suelo. Una persona esperando el semáforo, dos personas, varias personas esperando el semáforo. Cruzan como manada por el piano gigante que suena al ritmo del andar. El anciano mudo y tieso, con su traje gris y opaco, manchado y roto, parado en la esquina de siempre. Algunos lo usan de asiento, otros de apoyo y otros simplemente pasan a su lado ignorando su presencia. La fuga del café bailando al compás del viento mientras cachetea las narices. El maniquí seduciendo a la gente hambrienta de ropa. En la panadería los clientes desfilan esperando su turno. De Marisa Olivero. Este es lo leí como es una producción del taller donde aparece claramente esta posibilidad de extrañar, por la consigna misma, lo cotidiano. La consigna es precisamente esa, tomar un espacio muy, muy, muy cotidiano, muy de todos los días, y describirlo poéticamente, extrañadamente. Encontrar lo novedoso y la sorpresa en lo familiar. Sigo con la clase. Cuando el texto se encuentra con el lector, en esas circunstancias de gratuidad y libertad necesarias de las que habla Montes en La frontera indómita, el lector se vuelve intérprete, coautor de esa partitura. Se produce una amalgama única, un encuentro. Allí el texto no es en absoluto una herramienta, un disparador, una excusa para hablar de lo verdaderamente importante que serían los temas. Y el lector no es alguien que debe tan solo recepcionar sentidos ya dispuestos por otros. Allí el texto es, en cambio, una oportunidad de invención, de creación, de exploración y de descubrimiento. Dicho un poco lisa y llanamente, no se trata de reemplazar unos dogmas por otros, unas verdades por otras, sino de crear la oportunidad para que los dogmas se revelen en su naturaleza precaria y destituible a través de esa sorpresa que supone el encuentro con lo no previsto, con formas no establecidas de encuentro con el mundo. Por allí, pienso, la fuerza política de la literatura y del arte en general. En ese derribar castillos que hemos construido con tanto esfuerzo, pero que hay que estar dispuestos a derribar de vez en cuando. El subtítulo que sigue de la clase es Los niños y la lectura literaria y el arte en general son una mezcla explosiva. Y para esta parte quiero iniciarla con un texto de Javier Villafañe, un poema de Javier Villafañe, que se llama Reflexiones de una anciana. Y dice así: cuando uno aprende, a veces demasiado tarde, que las hierbas se secan a la sombra porque el sol les chupa las virtudes, a esparcir cenizas detrás de las puertas para espantar a los fantasmas, a cerrar las ventanas cada noche para no ser atrapados por el maleficio de la luna, a clavar en el techo una tijera para desviar el vuelo de las brujas, a colgar de las vigas una ristra de ajos para ahuyentar la mala suerte, y a hacer la señal de la cruz para que llore
y se arrodille el diablo. Y también, como es lógico, puede ser al revés, secar el sol a la sombra para que las hierbas le chupen las virtudes, esparcir fantasmas detrás de las puertas para espantar a las cenizas, maleficiar la luna cada noche para no ser atrapados por las ventanas cerradas, clavar en el techo el vuelo de las brujas para desviar a una tijera, colgar la mala suerte de las vigas para ahuyentar a una ristra de ajos y hacer la señal del diablo para que la cruz llore y se arrodille. De los ancianos. Bueno, para mí esta es una de las poesías más hermosas de Javier Villafañe y la verdad es que no la imagino, afortunadamente, en una de esas colecciones destinadas a la transmisión de contenidos progresistas, políticamente correctos. Es un texto realmente, a mí me resulta perturbador y además ininteligible, ¿no? Pero creo que en lo perturbador y lo ininteligible justamente radica su belleza, en sus sombras. Me sorprende, sí, me sorprende totalmente. Y no solo por lo que dice, sino particularmente por cómo lo dice. Es un texto lleno de sombras y es un texto que me asombra. Y descubrí, escribiendo esto mismo, la similitud entre esas palabras, sombra y asombra. Y me puse a buscar en diccionarios y me entero que es una creación moderna del idioma que proviene de colocar el prefijo ad a la palabra sombra y que significaría de algún modo aproximarse o ir hacia las sombras. Asombra o asombrar significaría esto, aproximarse, ir hacia las sombras. Y entonces me pregunto, ¿hay posibilidad de asombro en la excesiva claridad, allí donde no hay sombras? Voy a citar la adivinanza que el sombrerero propone a Alicia en una merienda de locos, en su libro Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, donde el sombrerero le pregunta a Alicia, ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio? Primero Alicia se siente muy motivada, pero luego reconoce que se da por vencida, que no sabe la respuesta. El propio sombrerero y la liebre de marzo, a su vez, reconocen no tener ni idea de cuál es la solución al acertijo y si uno busca, la respuesta no está en todo el libro. Lewis Carroll, quien si bien buscó alguna solución posterior, reconoció también que cuando la adivinanza fue inventada no tenía respuesta. Resulta sorprendente que ante la no respuesta, la juiciosa Alicia recrimine al sombrerero y lo hace de la siguiente manera. Creo que podrían hacer con el tiempo algo mejor que malgastarlo proponiendo adivinanzas sin solución, dice Alicia. Y el sombrerero le responde, si conocieras al tiempo tan bien como yo, no hablarías de malgastarlo. Él es de él. Fin de cita. Tendríamos que detenernos en el modo en el que los adultos administramos el tiempo de niños y jóvenes. Un tiempo bien aprovechado, diría Alicia, un tiempo donde los acertijos tienen una respuesta clara y no se anda malgastando en juegos y acertijos inútiles. Un tiempo donde lo invertido obtiene una ganancia, algún provecho, todo de acuerdo a proyectos del mundo adulto. ¿Puede aceptar la sociedad un tiempo del niño donde lo importante esté en el hacer, por el hacer mismo, como en sus juegos, y no en el producir? Y esta última partecita, ya estoy terminando, se llama literatura y pensamiento. Para que haya descubrimiento, para que haya posibilidad de pensamiento, para que haya asombro, debe haber sombras. Debe haber enigma, cosas sin saber. Toda vez que se cierra el sentido, que se llega a una conclusión certera e inequívoca, cada vez que se llega al dogma, ya sea en el texto mismo o a través de las intervenciones, la tutela del mediador, el auxilio de una guía, y todo junto a veces, se obtura la posibilidad de pensar. ¿Qué
significa entender un texto? Podemos preguntarnos. ¿Todos entendemos todo en un texto literario? Evidentemente no es así. Yo, por ejemplo, no termino de entender el poema de Villafañe. Ni tampoco, debo reconocer, entiendo el texto de De Santis con el que inicié esta clase, al menos no lo entiendo del todo. La lectura literaria es una experiencia que no pasa por la comprensión clara de los sentidos. Y de hecho existen innumerables obras que se desvían premeditadamente del camino de significados aprehensibles para hacernos incursionar en otras zonas mucho más próximas al juego con la materialidad de las palabras, las paradojas, los juegos de sentido, las contradicciones y los enigmas no resueltos, como la adivinanza del sombrerero. Volviendo al comienzo, el lector crea, inventa. El libro es su excusa, su oportunidad para crear. Nuestra tarea como mediadores es la de brindar las condiciones para que ese encuentro, para que el fin, nuestro fin, como dijo Oscar Rojas, sea que el otro pueda inventar. Y en cuanto a los acertijos, se pueden dejar sin respuesta, como hizo Lewis Carroll, que no pasa nada. Bueno, esta ha sido mi clase, 31 minutos 26, me porté bastante bien y les mando un gran abrazo y nuevamente agradezco su presencia y a Gitan Jáfora la oportunidad. Espero tener alguna posibilidad de devolución por parte de ustedes, me encantaría conocerla y que sigan bien. Un abrazo.